Juan capítulo 13, versículo 31 al versículo 35 dice así. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, hermanos, el título del sermón es Preparándolos para su muerte, pues es lo que Jesucristo está haciendo ya en este pasaje. Ya ha empezado a hacer esto Jesucristo antes, pero estamos en las últimas horas de Jesucristo antes de ir a la cruz, y lo que Jesucristo va a hacer, hermanos, es preparar a sus discípulos para afrontar su muerte y prepararlos para el ministerio que él iba a tener, para el ministerio que ellos iban a tener, perdón. Ahora, hermanos, algo que vamos a responder el día de hoy es cuál es el propósito de la muerte de Jesucristo. Y Jesucristo, hermano, quiere que sus discípulos entiendan muy claro cuál es el propósito de su muerte. Para algunos, después, al ver a Jesucristo morir en aquella cruz, van a creer de que Jesucristo estaba siendo derrotado. Algunos hermanos van a creer eso. Otros van a creer de que fue una tragedia. Pero Jesucristo el día de hoy, hermanos, les va a volver a recalcar a sus discípulos, mi muerte, lo que yo voy a hacer, la obra que yo estoy cumpliendo en aquella cruz, no es una tragedia, no es una derrota, sino más bien es para mi gloria y para la gloria de mi Padre, algo que voy a explicar un poco más adelante. Y junto con esto, hermanos, Jesucristo también nos va a decir qué es lo que espera de nosotros. Jesucristo le va a decir a sus discípulos qué es lo que significa su muerte, qué es lo que significa la obra que iba a hacer en la cruz. Y también les va a decir a sus discípulos qué es lo que Él espera de nosotros. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Cómo espera que nos comportemos? ¿Cómo espera que vivamos en este mundo? Y como vamos a ver el día de hoy, hasta el final de esta exposición, hermanos, algo que debe caracterizar la vida de los cristianos es el amor. Pero no cualquier amor. No cualquier amor, y eso es algo que vamos a aclarar en un momento. Porque Jesucristo aquí nos va a decir, yo lo que espero es que se amen, pero no que se amen como el mundo se ama, sino que se amen como yo los he amado. Ahora, hermanos, una vez más, como les he mencionado, estas palabras tienen una situación muy especial. ¿Por qué? Porque están en una situación muy especial, porque estamos a unas horas de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, a diferencia de muchas personas que se lamentarían por el sufrimiento que va a pasar, Jesucristo, hermanos, va a utilizar estos últimos momentos para instruir a sus discípulos. Hermano, Jesucristo está a punto de pasar el peor sufrimiento que cualquier hombre pudo haber pasado en este mundo. Él no solamente va a sufrir la cruz, Él no solamente va a sufrir los látigos, no solamente va a sufrir los clavos, la corona de espinas, las burlas, los insultos, sino que Jesucristo, hermano, está a punto de sufrir la ira de Dios, la ira eterna de su Padre como un juez airado. La ira que tú y yo deberíamos haber recibido, Él la va a recibir. Y como les he mencionado, hermanos, Jesucristo, en vez de lamentarse por lo que está a punto de pasar, Jesucristo va a utilizar estas últimas horas para instruir a sus discípulos. Y más bien lo que Él quiere es preparar a sus discípulos para que ellos estén listos para afrontar lo que vendría, y no solamente lo que vendría en las siguientes horas, sino también para que ellos estén equipados para cumplir el ministerio que Él tenía preparado para ellos. Y Jesucristo, hermano, quiere que estos hombres entiendan qué es su muerte, qué es lo que significa su muerte. Y Jesucristo, hermano, quiere que tengan esto muy claro. Y una vez más vamos a ver conceptos el día de hoy que ya hemos visto en semanas pasadas, pero esto es algo repetitivo en estos últimos capítulos que hemos estado viendo en el Evangelio de Juan. Jesucristo, hermano, quiere que sus discípulos y que tú y yo entendamos de que su muerte es algo glorioso. No es una tragedia, no es una derrota una vez más, sino literalmente es algo glorioso. Su muerte en la cruz es algo glorioso. Es algo por lo cual Él va a ser glorificado, es algo por lo cual su Padre va a ser glorificado, es algo por lo cual tú y yo, hermanos, vamos a recibir la gloria
en el mundo venidero. Y como ya dije, hermanos, estamos a unas horas de la muerte de Jesucristo, pero no solamente eso, sino que también estamos en la última cena. Y déjenme recordarles un poco, porque hemos tenido una pausa un poco extensa de la exposición del Evangelio de Juan. Estamos, hermanos, en este punto, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en la última cena. Jesucristo está cenando con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y ya hemos visto, hermanos, que han pasado varias cosas en esta cena. Uno, Jesucristo, hermano, ha lavado los pies de sus discípulos. Jesucristo, hermano, les ha mostrado a sus discípulos cuál es la verdadera grandeza. Él siendo Dios, Él siendo su maestro, Él siendo el Mesías, les dijo, miren, yo he estado dispuesto a ponerme en la posición de un esclavo, y el esclavo de menor rango, dispuesto a lavarle los pies a ustedes, ahora ustedes hagan lo que han visto que yo hice por ustedes, porque el que quiera ser grande en mi reino, Jesucristo va a decir, debe ser el siervo de todos, y Él mismo les dio el ejemplo de esto. Pero no solamente hemos visto eso, hermanos, sino que también hemos visto cómo ya hubo una interacción más clara respecto a quién era Judas y qué es lo que Judas iba a hacer. Y nos hemos topado con Judas, el traidor, ya en diferentes ocasiones en este evangelio, pero ahora ya hemos visto, hermanos, de que Judas está yendo a traicionar a Jesucristo. Jesucristo ya les dijo a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar, y Juan le preguntó, ¿quién es ese? ¿Quién es el que te va a traicionar? Jesucristo le dijo, aquel que yo le dé el pan, el que está sentado a mi lado. Hemos hablado de eso en la última exposición. Y Jesucristo mismo le va a decir a Judas, Judas, de una vez ve a hacer lo que tienes que hacer y hazlo pronto. Y Judas acaba de salir, escucha bien esto, acaba de salir de esta cena para vender a Jesucristo por 30 monedas de plata. Y ahora Cristo, hermano, que se queda con los 11 discípulos o apóstoles restantes, hasta el capítulo 16 de este evangelio, Jesucristo no va a dejar de equiparlos para su obra, para su ministerio. De aquí en adelante les va a mostrar qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que va a suceder en ellos, qué es lo que ellos pueden esperar en esta vida. Jesucristo los va a preparar para todas estas cosas. Y en primer lugar, como ya les he adelantado, hermanos, lo que vamos a ver es el propósito de la muerte de Cristo. Jesucristo una vez más les va a recalcar cuál es el propósito de su muerte. Y escucha el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, aquí se está hablando de Judas, entonces cuando Judas hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Jesucristo, hermano, quiere que sus discípulos entiendan muy claro cuál es el propósito de su muerte. Y lo primero que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es de que el propósito de su muerte es para que Jesucristo sea glorificado. Ese es el propósito, hermano, de su muerte. Y como ya les he adelantado, hermanos, los judíos, con todo lo que están haciendo, con la conspiración que están haciendo con Judas, con la conspiración que van a tener con los romanos, hermano, ¿qué es lo que los judíos pensaban que estaban logrando al asesinar a Jesucristo? ¿Qué es lo que los judíos pensaban que estaban logrando? Ellos, hermano, pensaban de que estaban logrando derrotar a Jesucristo. Ellos mismos dijeron, vamos a matar al pastor, ¿y qué va a pasar con las ovejas? Las ovejas se van a dividir, se van a esparcir, se van a perder. Ahí va a acabar todo lo que este hombre ha estado haciendo por 3 años. Literalmente, hermano, los judíos pensaban de que estaban derrotando a Jesucristo. Satanás, hermano, ¿qué crees que pensaba al hacer todo esto? Hemos visto las semanas pasadas, hermanos, de que Satanás mismo entró en Judas. Ya estaba influenciando a Judas y literalmente los textos anteriores nos dicen de que él entró en Judas y lo guió a traicionar a Jesucristo. Hermano, ¿qué crees que Satanás creía que estaba logrando al guiar a Judas a traicionar a Jesucristo? Satanás, hermano, creía lo mismo, de que él estaba derrotando a Jesucristo, de que él estaba consiguiendo una victoria sobre el Hijo de Dios. ¿Qué era, hermano, lo que los romanos creerían al matar a Jesucristo? ¿Qué crees, hermano, que los romanos, Pilato, Herodes, creyeron cuando mataron a Jesucristo? Lo que ellos creyeron, hermano, es de que ellos estaban evitando una revuelta. Ellos creyeron, hermano, de que se estaba levantando un supuesto rey de los judíos que probablemente iba a querer hacer guerra contra el emperador
Y entonces, hermano, Pilato muy probablemente él creyó de que lo que estaba haciendo era evitar una revuelta para que el imperio romano se mantenga en estabilidad y se mantenga en el dominio que tenía sobre los judíos. Entonces, en cierta manera, para los romanos, al matar a Jesucristo, ellos también estaban consiguiendo una especie de victoria, estaban derrotando a un posible caudillo que iba a intentar hacer una rebelión contra su imperio. Eso, hermano, era lo que los romanos hubieran creído al matar a Jesucristo. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que los discípulos creyeron al ver a su Señor morir? ¿Qué es lo que los discípulos creyeron? Ahora, esto vamos a verlo más adelante, pero quiero adelantarme un poco. ¿Qué es lo que los discípulos creyeron, hermano? Esto es triste, porque si los discípulos hubieran escuchado bien lo que Jesucristo les está diciendo acá, hermanos, hubieran tomado la muerte de Cristo muy distinto. Pero por eso es que Jesucristo más adelante, el Evangelio de Lucas nos va a decir, versículo 24, después de morir y resucitar, Jesucristo les va a decir por qué son tan tardos en entender todo lo que les he enseñado y lo que la Escritura dice. Y esto, hermano, es por qué. Porque Jesucristo aquí, como vamos a ver el día de hoy, le va a decir a sus discípulos qué es lo que su muerte significaba. Pero lamentablemente los discípulos parece que no están prestando mucha atención acá. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, después de la muerte de Jesucristo, lamentablemente los discípulos al parecer creyeron que sucedió una tragedia y se van a llenar de temor, se van a llenar de miedo a tal grado que se van a ocultar. Pedro va a negar 3 veces a Jesucristo. Entonces, hermano, los discípulos lamentablemente tampoco, en primera instancia, después las cosas van a cambiar, pero en primera instancia los discípulos no van a ver la muerte de Jesucristo como una victoria, como algo glorioso, sino más bien como una tragedia. Es por eso, hermano, que ya en repetidas ocasiones Jesucristo les ha estado mostrando y les ha estado diciendo qué es lo que su muerte significaba. Y aquí en este pasaje, una vez más, les va a decir qué es lo que su muerte significa, cuál era el propósito de su muerte. Y Jesucristo escucha lo que les va a decir, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. La muerte que yo estoy a punto de pasar, Jesucristo les dice, hermanos, es para mi gloria. Esto es algo lo cual va a resultar en mi gloria. Esto es algo para que yo sea glorificado. Ahora, yo sé, hermanos, de que esto es un poco complicado de entender. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a sufrir. Jesucristo, hermano, va a ser asesinado. Pero, hermano, en la soberanía de Dios, como vamos a ver más adelante, Dios utilizó todo el odio de los judíos, toda la cobardía de Pilato, toda la tragedia que en cierta manera va a suceder en unas horas al ver a Jesucristo flagelado y ensangrentado y crucificado. Dios, hermano, tenía en sus planes utilizar eso para que Jesucristo sea levantado como ningún otro hombre en este mundo, para que Jesucristo, hermano, tenga un nombre y sea exaltado como ningún personaje en la historia de la humanidad. Y Jesucristo, hermano, le está diciendo eso a sus discípulos. La muerte, lo que yo estoy a punto de pasar, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La traición de Judas, el odio de los judíos, la conspiración con los romanos, todo eso es para mi gloria. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque Jesucristo, hermano, a través de estos sufrimientos, literalmente estaba venciendo a los peores enemigos de su pueblo. Hermano, y esto yo sé que es irónico. Yo sé que es a veces complicado de concebir en nuestras mentes. Pero Jesucristo, a través de su muerte, Él estaba, hermano, derrotando a los peores enemigos de su pueblo. Hermano, Él como un rey, Él como el rey de un pueblo, Él tenía que derrotar a los peores enemigos de su pueblo. ¿Y qué es lo que iba a hacer, hermano, en la cruz? Uno, Jesucristo iba a derrotar la muerte. Hermano, eso es algo, el autor de Hebreos nos dice, a lo que tú y yo hemos estado sujetos toda nuestra vida. El temor a la muerte, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Hermano, Jesucristo en la cruz está tomando nuestro lugar para que después, para ti y para mí, la muerte ya no sea un problema. Jesucristo está derrotando a la muerte. ¿Y por qué está derrotando a la muerte? Porque, hermano, Jesucristo está lidiando con el pecado.
Este es el gran problema, este es el gran enemigo que tú y yo tenemos, el pecado. El pecado por el cual debemos ser condenados, el pecado por el cual atesoramos ira todos los días de parte de Dios y merecemos literalmente el infierno. Jesucristo, hermano, está recibiendo toda esa condena y toda esa ira en esa cruz. Para que el pecado, hermano, ya no sea un conflicto para nosotros, para que ya no tengamos miedo, ya no tengamos temor a la condena por el pecado. Y por ende, ya no le tengamos temor a la muerte. Hermano, es por eso que el apóstol Pablo va a decir 1 Corintios capítulo 15 cuando habla de nuestra resurrección. Nosotros ya no tenemos conflicto con la muerte, ya no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el poder de la muerte era el pecado. El poder del pecado era la ley que exige que seamos castigados. Pero Cristo, hermano, vino a resolver esto. Y todo esto iba a ser resuelto en la cruz. Y hermano, al mismo tiempo, Jesucristo iba a estar derrotando a Satanás. ¿Qué es lo que Satanás hizo, hermano? Para que tú y yo seamos destruidos, para que tú y yo seamos condenados. ¿Qué es lo que Satanás hizo en Génesis capítulo 3? Lo que Satanás hizo, hermano, es tentar al hombre a pecar. Y a través de esa tentación, el hombre se rebeló contra Dios y desde ese momento el hombre es merecedor de la ira de Dios. Eso es lo que Satanás, hermano, buscó. Eso es lo que quiere. Y es eso lo que Satanás utiliza para destruir a la humanidad, para destruir al hombre. Pero Jesucristo, hermano, como el apóstol Juan mismo nos va a decir en 1 Juan capítulo 3, vino a destruir, vino a conquistar, a conseguir la victoria sobre las obras de Satanás por nosotros. ¿Y dónde hizo eso, hermano Jesucristo? Lo hizo en la cruz. Lo hizo en la cruz. Hay una imagen que ha estado de moda hace algún tiempo respecto a Jesucristo, que creo que es una imagen muy, muy correcta. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, se nos presenta al Mesías, Génesis capítulo 3, versículo 15, como aquel hombre que iba a venir de la simiente de la mujer y que iba a pisar a la serpiente. Pero al mismo tiempo, a esa serpiente él lo iba a morder en el talón o en el calcañar, como dice el texto. ¿Qué nos está diciendo ahí Génesis? Hemos hablado de ese pasaje muchas veces en esta iglesia y es un pasaje fundamental para interpretar toda la Escritura. ¿Qué nos está diciendo ahí? Va a venir alguien que va a pisar a la serpiente en la cabeza, o sea, la va a matar, la va a destruir, pero al mismo tiempo esa serpiente lo va a herir de muerte. Pero en esa muerte, hermanos, Jesucristo está destruyendo, está venciendo a Satanás. Es por eso que venía a mi mente la imagen que les voy a mencionar ahora. Hay una imagen en la cual se presenta el talón de Jesucristo aplastando la cabeza de la serpiente, mientras la serpiente le está mordiendo el talón, y en medio de todo eso se ve el clavo que pasaba por el pie de Jesucristo y matando a la serpiente. Es eso, hermano, lo que iba a suceder en la cruz. Jesucristo como un rey victorioso. Hermano, escuche bien esto, no como un rey derrotado, no como un rey al cual está sucediendo una tragedia. Jesucristo como un rey victorioso. Iba a destruir las obras de Satanás en aquella cruz. Iba a vencer la muerte y el pecado por ti y por mí. Es por eso, hermano, que Jesucristo le dice aquí a sus discípulos, ahora ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, ¿por qué, hermano, lo presenta así? Como ya he mencionado, Jesucristo nos está presentando y nos está adelantando a lo que vamos a ver más adelante. Y es de que a través de la cruz Él estaba venciendo a sus enemigos, estaba venciendo a los enemigos de su pueblo. Pero ahora escucha bien esto, hermano. Por esta obra, Jesucristo iba a recibir un nombre que está por encima de cualquier hombre o mujer nacido en este mundo. Hermano, ¿quién hizo en este mundo una obra similar a la que Jesucristo va a hacer por ti y por mí? ¿Quién hizo en este mundo una obra parecida a esta? Más adelante, hermano, es por eso que el apóstol Pablo va a decir en Filipenses capítulo 2, acabo de aludir a este pasaje, Jesucristo ha recibido un nombre que está por encima de todo nombre, ante el cual se va a arrodillar toda rodilla se va a doblar. ¿Y por qué es esto, hermano? Es por la obra que Él iba a hacer en la cruz por nosotros.
Hermano, es por eso que cuando los cristianos pensamos en Jesucristo, y a veces se nos quiere presentar otro tipo de hombres o héroes en la historia, hombres supuestamente piadosos o religiosos o hombres muy sabios, hermano, ninguno se compara a Jesucristo para el cristiano, ¿o no? Pero ¿por qué es eso? Es por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Hermano, yo no entiendo la gente que sigue a hombres como Mahoma o Buda o Confucio o tú nombra al que quieras. Porque, ¿qué han hecho ellos comparado a la obra que Jesucristo iba a hacer en la cruz por nosotros? ¿Qué han hecho esos hombres para merecer alabanza? ¿Qué han hecho esos hombres para merecer honra? ¿Qué han hecho esos hombres para merecer algún tipo de honor? Hermano, Jesucristo nos está diciendo, ¿sabes? Lo que está a punto de pasar en aquella cruz es para que yo sea glorificado y voy a ser glorificado. Y con lo que te acabo de explicar, hermano, es lo obvio. ¿Quién más se merece toda la honra? ¿Quién más se merece toda la alabanza? ¿Quién más tiene un nombre que es por encima de todos los nombres en la historia de esta humanidad? Hermano, por la obra que Jesucristo iba a hacer, Él tiene esa posición por encima de todos. Él tiene una posición exaltada por encima de cualquier hombre. Y es por eso, hermanos, que Jesucristo aquí va a utilizar un título que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, solamente déjame traértelo otra vez, déjame recordártelo otra vez. Jesucristo va a decir, ahora es glorificado, escucha esto, el Hijo del Hombre. ¿De dónde viene ese título? ¿Por qué Jesucristo utiliza ese título para referirse a sí mismo? El Hijo del Hombre, hermano, es una referencia a Daniel capítulo 7, versículo 13 en adelante. Y te animo a leer después de ese pasaje. El día de hoy no vamos a hacer eso por tiempo. Pero en Daniel capítulo 7 se nos presenta al Hijo del Hombre como aquel que tiene dominio, poder por sobre todas las cosas. Aquel que tiene dominio y poder por sobre todas las cosas. Y Jesucristo, hermano, le está diciendo a sus discípulos, ese soy yo, el Hijo del Hombre. Ese soy yo soy el Mesías. Y con lo que va a suceder en unas horas, con esa muerte en la cruz, eso no es una derrota, eso no es alguien venciéndome, eso es algo que va a resultar en mi gloria. Su muerte no sería una tragedia, una derrota, sino sería la obra por la cual su pueblo y las naciones lo exaltarían hasta la eternidad. Hermano, déjame leerte una vez más lo que hemos leído hace un momento, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Escucha lo que dice el pasaje. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Escucha la alabanza que el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos presenta hacia nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el digno de tener dominio sobre toda la historia. Eso es lo que significan los libros y los sellos que se van a abrir. ¿Y por qué eres digno? El autor y justo es Juan, el mismo que nos escribió este evangelio. Juan nos dice en Apocalipsis, es porque tú fuiste inmolado y porque tú nos redimiste con tu sangre. Hermano, es por eso que Jesucristo dice acá, ¿sabes? La obra que estoy a punto de realizar es para mi gloria. Yo voy a ser glorificado a través de esta obra. Hermano, ¿por qué tú y yo honramos y adoramos a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué lo honramos? ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué nos reunimos todos los domingos a querer aprender más de Él y a cantar canciones sobre Él, a cantar canciones sobre lo que Él hizo? ¿Por qué, hermano? Déjame preguntarte, ¿hacemos eso porque Él fue simplemente un rabí? ¿Porque simplemente fue un buen maestro? ¿Porque tal vez fue un hombre que hizo milagros? Hermano, lo honramos y lo adoramos porque Él murió por nosotros. ¿O no? Él se hizo hombre, Él siendo Dios se hizo hombre y en esa cruz iba a derrotar a todos nuestros enemigos. Iba a tomar la muerte en nuestro lugar, iba a tomar nuestro pecado en nuestro lugar, iba a vencer a Satanás para que nosotros, hermano, podamos ser salvos solamente por gracia. Hermano, es por eso que adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les mencionaba, cuando tú comparas la obra de nuestro Señor Jesucristo con la de cualquier hombre en este mundo, no hay punto de comparación. Y a través de la Escritura nosotros nos encontramos de que es esta obra que Jesucristo iba a cumplir en aquella cruz, a la cual estamos a unas horas de que pase.
Es por esta obra, hermano, que incluso en el libro de Apocalipsis y en la eternidad Jesucristo va a seguir siendo adorado, porque tú eres el Cordero inmolado, aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, hermano, Jesucristo le dice aquí a los discípulos, escuchen, lo que está a punto de suceder va a ser para mi gloria. Los discípulos, hermanos, si hubieran escuchado esto, hubieran podido afrontar su muerte no como una tragedia, sino con seguridad, con confianza. Esto es para la gloria de nuestro Señor. Parece que está siendo humillado y en cierta manera sí está siendo humillado. Parece que está pasando algo muy terrible y sí está pasando algo muy terrible. El Hijo de Dios va a morir en una cruz como un malhechor. Pero hermano, en la soberanía de Dios, en las manos de Dios, todo esto iba a resultar para la exaltación de su Hijo. Y Jesucristo les dice, es esto lo que está a punto de pasar. Judas acaba de salir a traicionarlo, Judas acaba de salir para perpetrar su plan de que Jesucristo sea arrestado y asesinado, y Jesucristo les está diciendo, esto es para mi gloria. Pero no solamente para su gloria, sino que Jesucristo también les dice, escucha, esto es para la gloria de mi Padre. Escucha el versículo 31 una vez más. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Jesucristo, hermano, les dice, mi muerte va a ser para mi gloria y mi muerte va a ser también para la gloria de mi Padre, la gloria de mi Padre. Hermano, hemos hablado ya de esto en anteriores capítulos. Solamente déjame recalcarte algunas cosas que ya hemos visto y te animo a ver las anteriores prédicas del Evangelio de Juan porque hemos tocado bastantes cosas respecto a esto. Pero hermano, uno de los motivos por los cuales Jesucristo va a estar dispuesto a ir a la cruz y sufrir lo que tenga que sufrir, y no solamente, hermano, están mal mis palabras, no solamente uno de los motivos, sino el motivo principal por el cual Él iba a ir a la cruz, ¿cuál es? Que su Padre sea glorificado. Sí, hermano, como acabo de explicar, Cristo fue a esa cruz, hermano, por ti y por mí, para que nosotros seamos beneficiados con la salvación. Pero el motivo principal por el que Jesucristo iba a morir, hermano, es porque su Padre sea glorificado. Arthur Pink, respecto a este tema, dice, la gloria del hombre, ¿cuál es? Que Dios sea glorificado, esa es la gloria del hombre. Y Jesucristo, hermano, para él es esto lo que lo va a motivar y lo va a guiar, hermano, a sufrir lo que tenga que sufrir. Mi Padre va a ser glorificado a través de esto. Y te ruego, hermano, que tú tomes esto muy en cuenta porque estamos viendo a Jesucristo a unas horas del peor sufrimiento que una persona pueda tener en este mundo. Y Él va a decir, ¿sabes? Mi Padre va a ser glorificado a través de este sufrimiento, que así sea. Que venga el sufrimiento que tenga que venir. Y hemos hablado de esto bastante en el capítulo 11, hemos hablado de esto bastante en los anteriores capítulos. Porque Jesucristo, hermano, ya le dijo esto a sus discípulos, yo estoy dispuesto a ir a la cruz, yo estoy dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir porque mi Padre va a ser glorificado. Y ese es el motivo principal por el cual Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz para que su Padre sea glorificado. Pero ahora, hermanos, quisiera tomarme un pequeño tiempo en esta prédica para explicarles por qué el Padre es glorificado a través de la cruz. ¿Cómo es, hermano, de que el Padre, nuestro Dios, es glorificado a través de la cruz de Jesucristo? Esto es, hermanos, porque en la cruz el Padre, Dios mismo, se revela, hermanos, de una forma que, sinceramente, y lo digo con toda confianza, no se revela en otros lugares de la Escritura. Hermano, en otros lugares de la Escritura, obviamente, el Padre se revela y nos muestra sus atributos. No estoy diciendo que no. Pero en la cruz, hermano, es donde encontramos los atributos de Dios revelados de una manera hermosa y de una manera más plena, más profunda. Hermano, esto realmente espero que el día de hoy puedas entender y voy a tocar algunos atributos de Dios, no me va a alcanzar el tiempo para tocar todos, pero déjame mostrarte algunos de los atributos de Dios que se muestran en la cruz. Y yo te puedo decir, no hay otra historia en la Escritura donde los atributos de Dios se manifiesten con tal grandeza, con tal magnificencia. Hermano, en la cruz Dios muestra su sabiduría. ¿Por qué su sabiduría? Hermano, la Biblia nos presenta un dilema.
que el hombre por sí mismo no puede resolver. Dios es santo, Dios es justo, tú y yo somos pecadores. Hermano, ¿cómo podemos reconciliarnos? Escucha bien esto. Y yo muchas veces he hecho esto con diferentes personas. Te ruego que tú intentes, por tus medios, una manera por la cual puedas reconciliarte con un Dios santo y justo que conoce todos tus pecados, sin pensar en Cristo. Sin pensar en Cristo. Dejemos a Cristo a un lado en un momento. Intenta pensar en una forma por la cual tú puedas ser reconciliado con Dios. Tú eres pecador, Él es santo y justo. Él es omnisciente, conoce todos tus pecados, hasta el más oscuro, hasta el más secreto. ¿Cómo podrías reconciliarte con Dios? Intenta encontrar una forma. No vas a encontrar, no vas a poder. No vas a poder. Y la historia literalmente de las religiones nos muestran esto. Los hombres, cuando han intentado ellos buscar o inventarse un camino para reconciliarse con Dios, nunca han podido. Hermano, tú eres pecador. Dios es santo y justo. Las falsas religiones te dicen, tú quieres estar a cuentas con Dios, tienes que hacer obras. Hermano, eso no concilia esto. Eso no resuelve nuestro problema. Algunas veces les he puesto este ejemplo. Imagínate un criminal que se para delante de un juez y ha matado a alguien, ha quebrado la ley. Y ahora este criminal le va a decir al juez, juez, ya sé que he matado a alguien, ya sé que he quebrado la ley. Ahora voy a empezar a hacer buenas obras. Ahora voy a bautizarme, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a ir a la iglesia, ahora voy a ayudar a los pobres. Hermano, ¿eso cambia en algo la condena? Si un juez escuchara tal cosa de un criminal y le dijera, ok, libre, ¿qué sería ese juez? ¿Justo o injusto? Sería injusto. Entonces no sirve esa forma para salvarnos, ¿verdad? Hermano, ¿cómo podríamos... Un momento dejemos a Cristo a un lado, como les dije. Intenta pensar en una manera en la que tú podrías ser reconciliado con un Dios santo y justo, sin Cristo. Intenta pensar, no vas a encontrar una forma. No hay forma, no hay manera. E incluso el Antiguo Testamento, hermano, nos presenta este dilema y esta complicación. Porque en el Antiguo Testamento literalmente se dice esto, Dios no va a dar por justo a alguien que es culpable. Dios no va a tomar por justo a alguien que es culpable. Dios no puede hacer eso. Si no, eso haría que Dios sea injusto. Entonces, ¿cómo solucionamos esto, hermano? Esta es la sabiduría que el apóstol Pablo nos menciona, 1 Corintios capítulo 2. La sabiduría que los más sabios de este mundo no pudieron comprender. Hermano, Dios envió un sustituto, pero no cualquier sustituto, su propio Hijo, para que de esa forma tú y yo podamos ser reconciliados con Él. Hermano, cuando tú piensas y analizas la obra de Cristo, vas a encontrar esto. No hay otra forma. No hay otra forma. La única forma en la que yo puedo ser reconciliado con un Dios santo y justo es de que Dios mismo venga a este mundo, tome mi lugar, cumpla la ley que yo debo cumplir, pague la condena que yo debo pagar, y entonces ahí yo puedo ser justificado. Hermano, intenta pensar en otra forma, no hay. Es por eso, hermano, que les mencionaba en la cruz, la sabiduría de Dios, hermano, se manifiesta de esta forma. No hay otra manera, no hay otra forma en la que tú y yo podemos estar a cuentas con un Dios santo y justo. Solamente Cristo. ¿Quién pudo haber, hermanos, ideado este plan? Solo un Dios santo, infinitamente sabio. En la cruz, hermano, la justicia de Dios se revela. En el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos muchos ejemplos de la justicia de Dios, ¿o no? ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Hermano, esto es un ejemplo de la justicia de Dios. Son dos naciones, dos pueblos, los cuales están tan corrompidos y Dios derrama fuego y azufre sobre ellos. Hermano, esa es la justicia de Dios. ¿Te acuerdas, hermano, la etapa de Noé? ¿Te acuerdas el arca de Noé? ¿Te acuerdas el diluvio? No, es la justicia de Dios, ¿o no? Y tú vas a encontrar, hermano, muchos ejemplos de la justicia de Dios en la Biblia. Pero, hermano, ninguno te va a manifestar su justicia, su santidad, su ira como la cruz. ¿Por qué?
Hermano, una cosa es de que Dios haya hecho caer fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Otra cosa es de que Dios, escucha esto bien, hermano, una y otra vez nos dijo en los evangelios, Él es mi Hijo amado. Él es mi Hijo amado. ¿Has escuchado eso? Una y otra vez vamos a encontrar eso. Dios diciendo, Él es mi Hijo amado. ¿Sí o no? Ahora escucha, hermano, Dios es tan justo, tan santo, que si su Hijo amado va a cargar pecados, ¿qué le va a pasar a su Hijo amado? Va a ser destruido en esa cruz. Hermano, eso no se compara a la justicia que tú ves en el Antiguo Testamento, en otros lugares de la Biblia. La justicia en la cruz, la santidad de Dios, hermano, en la cruz, se revela de una forma que no se compara a otros lugares donde se nos ha revelado estos atributos. Hermano, es por eso que Cristo dice, ¿sabes? En esta cruz mi Padre va a ser glorificado. Cuando tú entiendes la cruz de manera correcta, vas a ver eso. Vas a ver cómo vas a poder entender más claramente quién es Dios. Hermano, cuán justo, cuán santo es Dios. Cuán justo, tan santo es Dios. Yo te digo, es tan justo, es tan santo que si su Hijo amado y su único Hijo amado va a cargar los pecados, no le va a tener la mínima compasión. Hermano, es por eso que vamos a ver más adelante. Jesucristo va a decir, Padre, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué cosa? Me has abandonado. Porque, hermano, Dios va a estar dispuesto a tratar a su único hijo como un juez airado. Porque Él es un juez justo, hermano, que no va a dejar el pecado sin ser condenado. Dime, ¿en qué otra historia de la Escritura, hermano, ves la justicia, la santidad, la ira de Dios, hermano, manifestada de tal forma? En ningún otro lugar, hermano. En ningún otro lugar. Hermano, cuando hablamos del infierno, por ejemplo, en el futuro, yo sé que ahí también se manifiesta la justicia de Dios, pero Dios está castigando a los pecadores que se merecen ser castigados. En la cruz, hermano, está destruyendo al santo, al justo Cristo, que Él no tiene pecado, pero que está cargando nuestros pecados y lo va a destruir completamente. Y hermano, tú sabes, y vamos a ver esto más adelante, que Jesucristo sabía de que toda esa ira, toda esa justicia se va a manifestar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermano, sudó sangre antes de ir a la cruz. Y vamos a ver ese terror más adelante que Jesucristo va a tener antes de ir a la cruz. Porque Él sabe, mi Padre es tan justo, mi Padre es tan santo, que si yo cargo los pecados, Él no me va a tener compasión. Él va a castigar. Él va a condenar, Él va a derramar toda la copa de su ira sobre mí. Hermano, la justicia, la santidad de Dios se refleja de una manera que no se refleja en otros lugares. La fidelidad de Dios. Hermano, ¿por qué la fidelidad de Dios se manifiesta de una manera más grande en la cruz? Hermano, Dios nos prometió un Salvador desde Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿o no? Él nos prometió un Salvador. Han pasado miles de años desde esa promesa. Y Dios, hermano, ha cumplido su promesa. Él dijo, va a venir un Salvador, que va a ser de la tribu de Judá, descendiente de David. Va a venir un Salvador que va a morir por ustedes. A través de los siglos, a través de diferentes profetas, hermano, pasaron milenios. Naciones, imperios pasaron. Naciones, imperios intentaron destruir al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, poniendo en riesgo la promesa de Dios de cumplir que Él iba a mandar un Mesías para salvarnos. Y sin importar eso, hermano, sus promesas se cumplieron. Es por eso que si tú lees los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, literalmente Lucas lo que nos va a mostrar es eso. Dios está cumpliendo sus promesas. María va a decir, cuando concibió a Jesucristo, Dios está cumpliendo su pacto con Abraham. Está cumpliendo su pacto con Abraham. Él no se ha olvidado de su promesa. Él no se ha olvidado de que nos iba a mandar un Salvador. No, Él está cumpliendo sus promesas. Bueno, ahí tú ves la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios. Cómo Él es un Dios que Él es imposible mentir. Y si Él ha prometido un Salvador, hermano, ese Salvador va a venir y vino y cumplió lo que Él dijo que iba a hacer. En la cruz podemos ver la misericordia de Dios, el amor de Dios, es obvio.
Ahora, eso creo que es lo más fácil de entender muchas veces para nosotros. Y sí, hermano, ahí es donde ves realmente la misericordia, el amor de Dios. El apóstol Pablo va a decir, ¿sabes dónde conocemos el amor de Dios? Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10, en que siendo pecadores, Él mandó a su Hijo para morir por nosotros. Hermano, Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo amado por ti y por mí como un sustituto. Como acabo de explicar, Él estuvo dispuesto, hermano, a darle toda su ira, toda la justicia que tú y yo deberíamos haber recibido en el infierno, absolutamente toda, a su Hijo Jesucristo como un sustituto por ti y por mí. ¿En qué otro lugar, hermano, tú puedes ver el amor de Dios de manera tan clara? La misericordia de Dios de manera tan clara. ¿En qué lugar, hermano, de la Escritura? Hermano, escucha bien eso, porque Jesucristo nos está diciendo acá, en la cruz es donde mi Padre va a ser glorificado y es lo que les estoy mostrando. En la cruz es donde el Padre iba a manifestar sus atributos de esta forma. De una forma, hermano, que en otros lugares no se la ve tan claramente. La soberanía de Dios, hermano, en la cruz se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta la soberanía de Dios, hermano? Ya hemos visto esto. Y vamos a seguir viendo esto hasta el final de este evangelio. Hermano, los judíos, ellos de manera voluntaria son pecadores, odian a Cristo y ¿qué quieren hacer con Cristo? Quieren matarlo, ¿verdad? ¿Quién está en control de todo eso, hermano? Dios. Está cumpliendo su propósito a través de los judíos. Hermano Judas, ya hemos hablado de él, vamos a hablar un poco más adelante, hoy día un poco. Él, hermano, es pecador, es malo, es un hipócrita. Se robaba del bolso de las ofrendas que Jesucristo recibía. Traiciona a Jesucristo. ¿Quién está en control de lo que Judas está haciendo, hermano? Dios. Hermano, ampliémonos más. Los romanos, Pilato, el imperio romano. Ellos van a tener mucho que ver con Jesucristo muriendo en esa cruz. ¿Quién está en control de ese imperio, hermano? Dios. Y hermano, en la cruz tú ves eso. Hombres pecadores, hombres corruptos, hombres que tienen los peores deseos contra Cristo y Dios está cumpliendo sus propósitos a través de ellos. Hermano, esa es la soberanía de Dios. Es por eso que el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, no va a dudar en decir eso. Cristo ha muerto en manos de impíos, pero por el determinado consejo y anticipado plan de Dios. ¿No? En la cruz ves eso. Lo que para muchos sí era una tragedia, hermano, era el plan de Dios cumpliéndose. Y hermano, Jesucristo es por eso que nos dice acá, sabes, mi muerte va a ser para la gloria de mi Padre. Él va a ser glorificado. Y ahora, hermano, acá tengo que hacerles otra pregunta que es relacionada a lo que hemos visto hace un momento. ¿Por qué alabamos y glorificamos a Cristo, hermano? Es por la obra que Él vino a hacer por nosotros. ¿Por qué alabamos y glorificamos, hermano, a Dios? Es por la obra que Él hizo por nosotros en Cristo. Hermano, es esa nuestra motivación, ese es el motivo por el cual lo alabamos, lo seguimos, le cantamos. Ese es el motivo. Y hermano, ten mucho cuidado porque en nuestra época lamentablemente hay mucha gente que no se siente motivada a glorificar a Dios, a glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque he perdido mi trabajo, porque estoy solo, porque mi familia no está yendo bien. Hermano, aquí Cristo, escucha, nos está diciendo su obra en la cruz, es eso suficiente para que Él sea glorificado, para que su Padre sea exaltado, para que su Padre sea glorificado. Y hermano, escucha una cosa más, Dios es glorificado a través de la obra de Cristo. Es por lo que Cristo hizo por nosotros que nosotros glorificamos y su Padre es exaltado. No es por la obra de María, no es por la obra de santos, no es por la obra de papas, no, es por la obra de su Hijo. Es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo dice, esto es lo que va a suceder. Mi muerte tiene este propósito. 1, que yo sea glorificado. 2, que mi Padre sea glorificado. Es ese el propósito de mi muerte. Ese es el propósito de mi muerte. Ahora, Jesucristo continúa diciéndoles, versículo 32, que su muerte no sería el fin. En el versículo 31 ya nos dijo cuál es el propósito de su muerte y ahora en el versículo 32 les va a decir a sus discípulos que su muerte no sería el fin. Escucha lo que dice el versículo 32. Si Dios es glorificado en él,
Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hermano, Jesucristo quiere que sus discípulos entiendan esto. Su muerte no sería el fin, no sería el fin. Esta, hermanos, es una forma en la que Jesucristo les está adelantando a sus discípulos de que Él va a resucitar. Él va a resucitar. Escucha una vez más este versículo. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Escucha bien esto, hermano. Jesucristo aquí está haciendo una mención a su resurrección. Y ni siquiera solamente a su resurrección, sino a la ascensión que Él va a tener a la diestra de Dios Padre. Hermano, Jesucristo dice, ¿saben? A sus discípulos les está diciendo, mi muerte no es el fin. Aquí hay planes todavía para después de mi muerte. Yo voy a recibir una gloria y voy a ser glorificado en Dios mismo. Dios mismo me va a glorificar. Y escucha bien estas palabras, porque son un poco extrañas, pero es muy importante que tú las entiendas. Si Dios es glorificado en Él, escucha lo que dice después. Dios también le glorificará en sí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vayan conmigo al capítulo 17 de este Evangelio. Escucha lo que significa. Jesucristo mismo nos va a decir en el versículo 5 de del capítulo 17 de este mismo Evangelio. Escucha lo que Jesucristo va a decir. Es una oración antes de ir a la cruz. Escucha lo que Jesucristo le va a decir a su Padre. Está orando. Escucha lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No, escucha, eso es lo que Jesucristo le está adelantando a sus discípulos en el capítulo 13. Yo voy a ser glorificado al lado de mi Padre con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y hermano, aquí hermanos, hay algunos detalles que no nos podemos saltar, que van a confirmar y afirmar algunas cosas que ya hemos visto en este Evangelio. Hermano, ¿la gloria de quién dice Cristo que va a recibir? Escucha una vez más lo que dice nuestro capítulo 13, versículo 32. Dios también le glorificará, escucha esto, en sí mismo. Acabamos de leer el capítulo 17, donde Jesucristo dice, escucha, la gloria que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo, esa es la gloria que quiero volver a tener. Hermano, ¿quién puede compartir la gloria de Dios? La última vez que leí mi Biblia, hermano, el profeta Isaías dice, Dios no comparte su gloria con nadie, refiriéndose a las criaturas. ¿Quién más podría compartir la mismísima gloria de Dios? Recibir la gloria de Dios. ¿Quién más, hermano, que Dios? Hermano, lo que Jesucristo nos está diciendo acá es una evidencia muy clara de que Él es Dios. Y Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, ¿sabes? La muerte, la cruz no es el fin. No es el fin. Yo voy a recibir una gloria. La gloria que tenía antes con el Padre. Yo voy a volver a estar sentado a la diestra de mi Padre como lo estuve antes de la fundación del mundo. Yo voy a volver a esa gloria. Esta es una referencia, hermano, a su resurrección. Esta es una referencia a su ascensión. Esta es una referencia a su exaltación, hermano. Es por eso que más adelante vamos a ver al primer mártir de la iglesia en el libro de Hechos, viendo a Jesucristo sentado donde a la diestra del Padre, gobernando con Él absolutamente todo. Y hermano, Cristo le está diciendo eso a sus discípulos. Ahora, Jesucristo utiliza en el versículo 32 una palabra que me llamó mucho la atención. Escucha lo que Jesucristo dice. Versículo 32. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y ahora escucha esto. Enseguida le glorificará. ¿Por qué quiero traer a su mente, hermano, esta palabra enseguida? Hermano, Jesucristo tiene en mente la eternidad. Jesucristo tiene en mente, hermano, el plan de Dios. Y Jesucristo sabe, yo estoy a punto de sufrir algo muy terrible. Estoy a punto de sufrir, como ya he mencionado, la peor de las muertes y el peor tipo de sufrimiento que un hombre pudo haber pasado en este mundo. Pero hermano, para Jesucristo es un corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque Él lo está viendo, hermano, en perspectiva con la eternidad.
Él acaba de decirle a sus discípulos, ¿sabes? Esta muerte, esta cruz, no es el fin. El Padre me va a glorificar. Yo voy a recibir la gloria que antes tenía. Esto es algo que va a suceder. Jesucristo, hermano, está viendo en perspectiva esto y es por eso que dice, enseguida, esto va a pasar. Hermano, yo te animo a tomar esto muy en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo vemos el sufrimiento como algo que no termina, que dura demasiado. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo en perspectiva. Y estas palabras, hermano, que Jesucristo está diciendo son palabras muy parecidas a lo que los discípulos van a utilizar más adelante cuando se toparon con el sufrimiento. Escucha algunos pasajes. Este pasaje estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Escucha Romanos capítulo 8, versículo 18. Escucha cómo el apóstol Pablo, hermano, va a enfrentar el sufrimiento en su momento. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, el apóstol Pablo ve el sufrimiento en este tiempo presente y dice, sabes, no hay mucho problema, porque sé lo que viene más adelante. Es, hermano, exactamente lo que Jesucristo está haciendo acá. Él sabe lo que está a punto de sufrir. Y él va a decir, pero enseguida viene la gloria. Así que no hay problema. Suframos lo que tengamos que sufrir. Escucha lo que va a decir el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido, escucha esto, hermano, un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Hermano, ¿a quién le está hablando Pedro acá? Le está hablando, hermano, a personas que están siendo perseguidas por el imperio. Está hablando, hermano, con personas que están perdiendo trabajos, están perdiendo su economía, sus casas, están perdiendo sus familias. Algunos de ellos están siendo asesinados. Y a ellos, pero Pedro, hermano, les va a decir, es un poco de tiempo. Y cuando tú lees este pasaje en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, hermano, este contraste que Jesucristo está haciendo en Juan 13 es el mismo. ¿Por qué? Escucha lo que Pedro va a continuar diciendo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Escucha, el apóstol Pedro les dice, ustedes acuérdense, han sido llamados para la gloria eterna. Entonces, el sufrimiento aquí ahora es un poco de tiempo. Pero sabemos lo que viene. Y hermano, es literalmente lo que Jesucristo está diciendo aquí en el versículo 32 de nuestro Evangelio de Juan, del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Enseguida voy a ser glorificado. Hermano, Jesucristo está a punto de pasar probablemente lo que para ti y para mí serían las horas más largas de su vida, ¿sí? Va a tener que ser azotado, juzgado, desangrado, va a tener que ser clavado en esa cruz, pero para él, hermano, es un poco de tiempo. Y hermano, cuando tú ves en perspectiva la gloria venidera, es lo que te va a guiar a hacer. Lo mismo que Jesucristo está haciendo acá. La gloria que Dios me ha prometido, la gloria que Cristo ha ganado por mí en esa cruz. Cuando la pongo en contraste con el sufrimiento que me toca pasar ahora, hermano, tú y yo deberíamos poder decir lo mismo. No hay problema. ¿Por qué? Porque enseguida la gloria se va a manifestar. Este mundo, hermano, por eso es que la Biblia lo va a presentar esta vida como una sombra, como un vapor. Yo sé, hermano, que parece muy largo. Yo sé que muchas veces parece que nunca acaba el sufrimiento. Yo me topo con personas que están pasando cosas y me dicen eso. Pastor, es que esto es mucho, ya es demasiado tiempo, hermano, es porque no lo estás viendo en perspectiva. Es un poco de tiempo a comparación de lo que viene. Y Jesucristo le está diciendo a sus discípulos acá. Ahora, después de esto, después de que Jesucristo les dice cuál es el propósito de su muerte, de que su muerte es para glorificarlo, de que su muerte es para glorificar a su Padre, de que su muerte no sería el fin, sino de que Él está esperando una gloria que tiene que ver con su ascensión, tiene que ver con su resurrección. Jesucristo, pero también les va a decir a sus discípulos de que ellos van a sufrir una separación temporal con Él. Esa es una realidad. Y esto, hermano, es algo que tú y yo todavía tenemos similar, de relación con los discípulos también. Escucha lo que dice el versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir.
Aquí Jesucristo, hermano, sí les va a decir a sus discípulos, si bien todo esto es para mi gloria, si bien mi muerte, mi crucifixión no es una derrota, no es una tragedia, si bien todo esto va a terminar y va a resultar en mi gloria, eso no significa de que no vamos a tener que sufrir una separación ustedes y yo. Eso sí va a pasar. Y ahora, hermano, te ruego que tomes en cuenta las diferentes palabras que Jesucristo utiliza acá, específicamente cómo comienza el versículo 33. ¿Cómo les llama, hermano, Jesucristo a sus discípulos? Hijitos. ¿Sí? Ese hermano es un trato especial, es un trato tierno, pero es, hermano, también un trato el cual nos muestra la posición que Cristo tiene hacia nosotros. Jesucristo, hermano, aquí, escucha bien esto, porque Jesucristo, hermano, ¿cuántos años tiene acá? No es un anciano de 70 años, no es un anciano de 80 años, hermano, es un hombre de 33 años aproximadamente. Algunos de sus discípulos literalmente probablemente tienen la misma edad que él, pero Jesucristo es Dios, como hemos visto en todo este evangelio. Y Jesucristo se va a acercar a sus discípulos en este punto y les va a decir, hijitos. Los va a tratar con este tipo de términos, las cuales nos guían, hermanos, sí, a ver la ternura de Cristo, pero también, hermano, nos deben guiar a entender la posición que tenemos como sus criaturas, como sus hijitos. Hermano, Jesucristo sabe de que sus discípulos van a sufrir y van a tener que pasar diferentes cosas, pero escucha cómo Él les dice hijitos. Y hermano, para que entiendas un poco cuál es la situación, te ruego de que escuches un poco este ejemplo, que espero que les pueda ayudar un poco a entender cuál es esta posición que tenemos tú y yo con Cristo, que a veces nos cuesta entender. Pero aquellos que somos padres, creo que nos va a ayudar mucho nuestra relación con nuestros hijos a entender. Hermanos, ¿cuántas veces cuando tú eres padre y tienes hijos pequeños, ves a tus hijos sufrir por cosas que realmente son muy pequeñas? Y tú los ves con ternura, espero que los veas así y no los maltrates, y les dices, hijito, sí, sí. Hace poco nos pasó esto con mi esposa, mis dos hijos perdieron uno de sus peluches y literalmente estaban llorando como si se hubiera muerto alguien, ¿sí? Y tú eres padre, ya eres mayor, eres adulto, ¿sí? Tú sabes que es un problema de verdad, ¿sí? Tú sabes lo que es tener problemas económicos, de salud, tú sabes lo que es el verdadero sufrimiento, por así decirlo, ¿sí? Y entonces ves a tu hijo y le dices, no te estoy diciendo que no le tenemos ternura, pero lo ves con esta diferencia de posición, hijitos, ¿sí? Hermano, creo que eso es muy importante entender. Porque Jesucristo, hermano, sabe, sus discípulos van a sufrir muchas cosas, van a pasar muchas complicaciones. Pero, hermano, Dios, Jesucristo, es el Dios creador de la tierra que tiene en sus manos el sol, el universo. Y ve nuestros problemas y ve nuestras aflicciones. Y, hermano, nos trata en cierta manera así, como niños pequeños, como bebés. Y Jesucristo está teniendo ese trato hacia sus discípulos. Ahora, con eso, hermano, no estoy diciendo que Jesucristo está despreciando el sufrimiento que ellos van a pasar. No estoy diciendo, hermano, de que Jesucristo está de alguna manera despreciando de que ellos realmente iban a sufrir cosas muy fuertes. Pero, hermano, recuerda este trato que tenemos con Él. Él es como un padre, así como nosotros somos padres y tenemos hijos que son bebés, que son niños pequeños. Hermano, Él nos ve así muchas veces. Y Él sabe lo que sufrimos, Él sabe lo que vamos a pasar, Él conoce todas esas situaciones y tiene este trato cariñoso hacia nosotros, esta empatía hacia nosotros. Pero Él, hermano, es un Dios el cual conoce realmente todo y Él sabe realmente cuán pequeños son nuestros sufrimientos, cuán pequeña es nuestra vida, cuán pequeñas criaturas somos. Es por eso que algunos teólogos de la Reforma literalmente han dicho eso, de que Dios nos trata a nosotros como bebés. Y es así, hermano, porque es lo que somos delante de Dios. Y Jesucristo a sus discípulos les dice, hijitos. Y ahora, ¿qué les continúa diciendo? Ellos van a sufrir una separación con Él. Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesucristo, hermano, ya les está adelantando acá. Hijitos, discípulos,
vamos a sufrir una separación. Ahora, ¿a qué se refiere Jesucristo con esta separación? Dos cosas. Uno, los discípulos, hermanos, no van a poder acompañarlo a la cruz, esa es la verdad. La cruz es algo que Jesucristo iba a tener que pasar solo, solo. Él iba a tener que ir a la cruz solo. Así como el sacerdote del Antiguo Testamento que iba solo al lugar santísimo, así Jesucristo, hermano, iba a tener que afrontar la cruz solo, sin sus discípulos. Pedro, vamos a ver esto la próxima semana, le va a decir a Cristo, yo hasta la muerte contigo, y no era verdad. Porque no, Jesucristo iba a tener que pasar esto solo. Pero ahora, hermano, Jesucristo no solamente se refiere a su muerte, no solamente se refiere a la cruz, y de que sus discípulos no iban a acompañarlo a la cruz y no iban a morir junto con él. No solo se refiere a eso. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice una vez más el versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero ahora escucha esta parte. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podréis ir. Hermano, Jesucristo aquí le dice a los discípulos, hay algo que yo ya le dije a los judíos y ahora les digo también a ustedes. ¿Cuándo Jesucristo dijo estas palabras? Si quieren pueden retroceder conmigo, capítulo 7, versículo 34. Escucha lo que Jesucristo le dijo a los judíos. Juan capítulo 7, versículo 34. Voy a leer desde el versículo 33, ¿sí? Pero el contexto es importante. Jesucristo, hermano, está hablando con los judíos incrédulos, los judíos que lo están rechazando, lo están negando como el Mesías. Y Jesucristo les dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Aquí, hermano, Jesucristo está hablando de su ascensión, está hablando de que Él va a volver, como ya hemos visto el día de hoy, a donde Él pertenece, compartiendo la gloria con su Padre, sentado a la diestra de su Padre, gobernando este universo. Jesucristo les dice, yo voy a volver al que me envió. ¿Quién es el que lo envió? Su Padre. Mas me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesucristo, hermano, cuando habló con los judíos en este pasaje que él mismo está aludiendo en Juan capítulo 13, no está hablando solamente de su muerte, de su cruz, que es obvio que sus discípulos no iban a poder ir con él, sino, hermano, Jesucristo también está hablando de que él iba a ascender a la presencia de Dios y, hermano, físicamente él ya no iba a estar con ellos. Físicamente, literalmente, hermanos, estas son las últimas horas, los últimos días que los discípulos iban a estar con Jesucristo. Las últimas horas antes de su muerte en la cruz, y después Jesucristo iba a resucitar, iba a estar 40 días más con ellos, y iba a ascender al cielo, y Jesucristo ya no iba a estar corporalmente en este mundo. Y Jesucristo, hermano, les está diciendo a sus discípulos, esto es algo que ustedes van a tener que soportar. Algo que, como ya les dije, hermano, tenemos nosotros de relación también con los discípulos. El día de hoy tú y yo no podemos ver a Cristo corporalmente. No está aquí presente. Está presente su espíritu, sí, pero corporalmente como los discípulos lo vieron, comieron con él, ya no lo tenemos así. Ya no tenemos esa relación con Cristo como ellos la tuvieron. Y Jesucristo le está adelantando a sus discípulos, esto es lo que va a suceder. Pero ahora, hermano, escucha bien esto. Tengo que adelantarme al capítulo 14 un momento. Porque las palabras que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos acá, si bien tienen relación con lo que Jesucristo le dijo a los judíos en el capítulo 7, y le dijo a los judíos, ustedes no van a poder venir donde yo voy, a la presencia de mi Padre. Como los judíos lo habían rechazado, como los judíos lo habían negado como su Mesías, obviamente los judíos no iban a poder estar en la presencia de Dios junto con Jesucristo, sino lo que les esperaba era la condenación eterna. A los discípulos, aquí sí hay una diferencia. Escucha lo que Jesucristo les va a decir en el capítulo 14, versículo 1 al 3. Porque Jesucristo, hermano, les está diciendo a sus discípulos, ustedes y yo ya no vamos a tener esta relación cara a cara como nos vemos ahora. No, yo voy a ascender a la presencia de mi Padre, voy a volver a la gloria que antes tuve con Él. Pero ahora escucha la esperanza que Jesucristo le va a dar a sus discípulos para el futuro. Capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ahora escucha el versículo 3. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo, hermano, y esto es muy importante, es por lo cual tuve que adelantarme hasta el capítulo 14. Porque Jesucristo aquí en el capítulo 13 les está diciendo, ustedes no van a poder acompañarme, pero esto no va a ser para siempre. Yo voy a volver otra vez y yo los voy a tomar conmigo. Y otra vez nos vamos a encontrar. Otra vez nos vamos a ver cara a cara. Pero va a haber un tiempo en esta historia, un tiempo en este presente en el cual ya no nos vamos a ver cara a cara. Y Jesucristo, hermano, le está adelantando eso a estos discípulos. Aparte, pero, te ruego también tomar en cuenta algo que ya les he mencionado. En el capítulo 14, versículo 16 al 17, Jesucristo les va a decir, escucha lo que les va a decir. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Jesucristo les dice, sí, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo va a estar en ustedes. Entonces, eso hay que añadirle. Y hay cosas que vamos a ver, obviamente, las próximas semanas. Pero Jesucristo aquí, en este momento, en esta última cena, les está adelantando, ustedes y yo vamos a ser separados por un buen periodo de tiempo. Eso es inevitable. Pero no se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Estoy yendo a preparar un lugar y voy a venir por ustedes una vez más. Pero no se preocupen, no se turbe vuestro corazón, porque no les voy a dejar solos. El Espíritu Santo va a morar en ustedes. Esto, hermanos, es muy importante y son cosas que vamos a ver las próximas semanas. Pero ahora, después de esto, después de que Jesucristo les dice, vamos a sufrir una separación, ustedes y yo no vamos a poder estar juntos, no me van a poder acompañar a la cruz, hay un lugar al que yo voy a ir donde ustedes no van a poder venir. Jesucristo va a concluir esta sección, hermanos, dándoles un nuevo mandamiento. Escucha el versículo 34 y versículo 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermano, Jesucristo, una vez más, ¿qué está haciendo con sus discípulos acá? Está preparándolos para su muerte, está preparándolos también para el ministerio que ellos van a tener que cumplir más adelante. Ya les mostró el propósito de su muerte, qué es lo que significa su muerte. Ya les adelantó algunas cosas que ellos van a sufrir, aunque más adelante vamos a ver más cosas. Y ahora, pero Jesucristo, hermano, les da un mandamiento. Escucha este mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Varias cosas, hermano, que aprender de este pasaje. Primero, hermano, no puedo evitar hacer esto, pero tengo que hacerlo una vez más. Jesucristo es Dios. ¿Por qué este pasaje nos muestra que Jesucristo es Dios? Hermano, ¿quién tiene el único derecho de legislar sobre su pueblo? Y hermano, aquí Jesucristo se está poniendo al nivel de Dios. Jesucristo no está diciendo, acuérdense del mandamiento que Dios ya les dio en el Antiguo Testamento. No, Jesucristo está diciendo, yo les doy un nuevo mandamiento. Hermano, en el Antiguo Testamento, ¿quién es el legislador? Dios es el legislador. Y hermano, Jesucristo aquí está haciendo eso. Eso es inevitable. Por eso, hermano, una vez más, aquellas personas, testigos de Jehová, mormones, cualquier religión que niega que Jesucristo es Dios, hermano, están completamente ciegos y muertos en sus pecados. Porque, hermano, es inevitable entender esto. Hermano, un hombre puede dar un nuevo mandamiento, así como Jesucristo. A eso, ¿sabes cómo se le llama? Legalismo. Los judíos hacían eso, se inventaban mandamientos que Dios no había dado. Y Jesucristo va a decir, esos son mandamientos de hombres. Pero Jesucristo aquí, hermano, con toda la autoridad de Dios, les va a decir a sus discípulos, yo les doy un nuevo mandamiento. Y ahora, ¿por qué es nuevo este mandamiento? Hermano, porque en el Antiguo Testamento tenemos mandamientos de amarnos. Escucha lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18. Los hijos de tu pueblo, escúchalo, vamos a ese pasaje más bien, les ruego que vayan conmigo
a ese pasaje, Levítico capítulo 19, versículo 18. En el Antiguo Testamento, hermano, nosotros ya encontramos este mandamiento. Encontramos, perdón, mandamientos de amarnos. Cuando Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dice de que ese es el más grande mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos, hermano, eso era algo que el Antiguo Testamento ya había dicho. Escucha lo que dice Levítico 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, mandamientos de amarnos ya tenemos. Mandamientos de amarnos, Jesucristo mismo nos va a recalcar esos mandamientos que ya habían sido legislados, que ya habían sido revelados. Pero ahora escucha lo que Jesucristo dice. Yo les estoy dando un nuevo mandamiento. Ahora, ¿por qué es nuevo este mandamiento? ¿Por qué es nuevo? Hermano, escucha lo que dice el versículo 34. Que os améis unos a otros, pero aquí está lo nuevo. Como yo os he amado. Aquí está lo nuevo, hermano. Y obviamente, hermano, este mandamiento no se podía dar antes de Cristo, porque Cristo todavía no había venido, Cristo todavía no nos había mostrado de manera viva, a través de su ministerio, a través de su muerte, a través de todo lo que Él hizo, cómo Él ama. Él no nos había mostrado, Dios no se había encarnado para mostrarnos, hermano, cómo se ama. Es por eso que este mandamiento tiene esto involucrado. Este nuevo mandamiento os doy, que os amen como yo os he amado. Eso, hermano, no se podía decir en el Antiguo Testamento. Un hombre como Isaías, como Elías, como Moisés, como Abraham, no podían decir eso, hermano. Amen como yo amo. ¿Quién va a poder decir eso, hermano? ¿Qué ser humano podría decir eso? Ningún ser humano, hermano, porque los hombres no amamos perfectamente. Es imposible que amemos perfectamente. Pero Cristo sí. Entonces Cristo, hermano, acá se pone al nivel de Dios. Y Jesucristo nos dice, yo les doy un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es este nuevo mandamiento? Que se amen, pero no con cualquier amor, sino, hermanos, que se amen como yo os he amado. Ahora, hermano, aquí tenemos que entrar a una discusión que es muy importante en nuestra época. ¿Qué es amar? ¿Qué es amar? Y para esto, hermano, lo que yo les ruego que hagamos en este momento, antes de terminar este sermón, es recordar cómo Jesucristo ama. Porque, hermano, en nuestra época hay una percepción, hay un concepto muy errado del amor. En nuestra época, hermano, amar es socapar el pecado. En nuestra época, hermano, amar es simplemente llevarse bien. En nuestra época, hermano, amar es siempre hablar suave, siempre ser amable con todos. Hermano, para entender lo que Jesucristo nos está diciendo acá y el mandamiento que nos está dando, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar cómo Jesucristo ha amado. Les recuerdo que Jesucristo, hermano, ya ha pasado 3 años con estos hombres. Y ahora Jesucristo, después de haber pasado 3 años con estos hombres, después de que ellos vieron todo lo que Él hizo por ellos, después de que ellos ahora van a ver incluso lo que Él va a hacer por ellos, Jesucristo les va a decir, amen como yo los he amado. ¿Cómo Jesucristo los amó? Déjame darte algunas características porque por tema de tiempo tampoco vamos a poder ver todo. Hermano, 1. Jesucristo les mostró su amor buscándolos. Él los buscó. Hermano, esto te ruego que tomes muy en cuenta. Pero ¿quién es el que fue a buscar a estos hombres, hermano? ¿Quién fue el que los buscó? Fue Cristo, hermano. Él mismo les dijo esto ya en el capítulo 6. Ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes. ¿O no? Jesucristo es el que dijo en su ministerio, hermano, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Jesucristo, hermano, ¿sabes cómo les mostró el amor verdadero a estos hombres? Él yendo a buscarlos. Él llamándolos, atrayéndolos hacia Él por su bien. Hermano, te llamo la atención a esto porque, ¿sabes cuántas veces escucho a cristianos decir esto? Nadie me busca. Nadie me llama. Hermano, ama como Cristo, tú busca, tú llama. Ese es el amor de Cristo. El amor de Cristo, hermano, no espera que el otro venga. No, Cristo, Él se encarna, se hace hombre y Él busca a los suyos.
¿O no? Hermano, así comenzó el amor de Cristo con estos hombres en su ministerio terrenal. Él buscándolos, Él llamándolos, Él pasando al lado de Mateo y diciéndole, Mateo, sígueme, ven. Hermano, te ruego que tomes muy en cuenta esto, porque si tú estás llamado a amar como Cristo, hermano, tú busca, tú llama, tú busca a hermanos, tú busca a las personas. No te pongas en el asiento de la víctima a decir, a mí nadie me busca. Hermano, a Dios nadie lo busca. A Cristo nadie lo busca. ¿Has leído Romanos 3? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10. Es por eso que Él tiene que venir a buscarnos. Él tiene que venir a llamarnos. Hermano, ese es el amor de Cristo. El amor de Cristo, hermano, es incondicional. Hermano, ¿por qué buscó a Pedro? ¿Por qué buscó a Juan? ¿Por qué buscó a Mateo? ¿Porque eran lo mejor en este mundo? No, era incondicional. El amor de Cristo, hermano, es incondicional. Nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, Él decidió darnos vida. Hermano, el amor que Cristo requiere de nosotros, entre nosotros, es ese amor incondicional. Y hermano, te digo esto directamente, entre cristianos, entre hermanos, escucha bien esto, nos vamos a fallar, nos vamos a lastimar, porque todavía somos pecadores. Eso va a pasar, ¿sí? Es por eso que se nos manda, escucha, ama como Cristo, incondicionalmente. Hermano, en un momento, en unas semanas, vamos a ver esto con Pedro. Jesucristo le va a decir a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces, ¿sí? Y luego, ¿quién es el que va a ir a buscar a Pedro, hermano? Cristo mismo lo va a ir y lo va a buscar. Y Cristo sabe, yo sé que me vas a fallar, Pedro. Yo sé que no eres perfecto. Aún así voy a ir y morir por ti. El amor que Cristo, hermano, nos está pidiendo acá es este amor que Él mismo nos ha mostrado. ¿Por qué Cristo te ha amado a ti, hermano? Incondicionalmente. Tú no tienes nada que ofrecer. Jesucristo por eso dice, bienaventurados los pobres, los que no tienen nada. Entonces, hermano, ¿cómo tenemos que amarnos los unos a los otros acá? Incondicionalmente. Bueno, nos vamos a fallar. Nos vamos a equivocar. El apóstol Pablo, ¿te acuerdas cómo termina su vida? Todos me han abandonado. Hermano, la iglesia, los cristianos nos equivocamos, fallamos, erramos. Por eso es que Cristo nos llama acá, ámense como yo los he amado. Incondicionalmente, incondicionalmente. Pero ahora, hermano, acá tengo que entrar a un punto que es muy importante respecto al amor de Cristo. El amor de Cristo, hermano, es justo. El amor de Cristo es purificador. El amor de Cristo, hermano, es benigno. ¿Qué significa esto? Hermano, Jesucristo, para mostrarles su amor, los corrigió, los confrontó, les mostró la verdad, ¿o no hizo eso? Hermano, hemos visto esto en este evangelio. Jesucristo, hermano, amando a los judíos, a sus propios enemigos, ¿qué va a hacer? Les va a decir la verdad que tienen que escuchar. Y esto, hermano, es muy importante porque en nuestra época la gente cree que amar es nunca hablar fuerte, pero hermano, hemos visto a Cristo hablar muy fuerte en este evangelio, ¿o no? ¿Sí o no? Hermano, ¿sabes qué le dijo una vez Jesucristo a Pedro? ¿Has leído Mateo capítulo 16? Le va a decir, apártate de mí, Satanás, a Pedro, hermano. ¿Eso es porque lo dejó de amar? ¿Eso es porque no lo amaba? No, eso es porque merecía ese hombre corrección. Hermano, Jesucristo les mostró a sus discípulos cómo es amar. Y Jesucristo les mostró de que, hermanos, para amar, el verdadero amor corrige, el verdadero amor purifica, el verdadero amor instruye, el verdadero amor, hermano, disciplina cuando es necesario. Escucha lo que dice 1 Corintios 13, versículo 6, el amor no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Has leído el Sermón del Monte, hermano? El Sermón del Monte es Jesucristo corrigiendo una y otra vez lo que los judíos habían enseñado por años. Ustedes han escuchado que les dijeron esto, pero ahora yo digo esto. Hermano, ese fue el amor de Cristo. Y te ruego que tomes muy en cuenta eso, hermano. ¿Por qué? Porque en nuestra época, como dije, tú vas a un hermano para corregirlo y le dices, estás en pecado, estás en esto está mal, estás actuando mal. ¿Y qué te dice el hermano?
¿Por qué no tienes amor? Eso te dice así. No, Jesucristo corrigió, pues Jesucristo confrontó con la verdad, porque Jesucristo sabía lo que hemos visto en Romanos capítulo 8, perdón, en Juan capítulo 8, que la verdad es la que hace libre a las personas. Entonces, si Jesucristo tuvo que decirle a los judíos, ustedes son hijos del diablo, hermano, eso era por amor. Eso era por amor. Porque el amor corrige, el amor purifica, el amor disciplina. Dios al que ama, ¿qué hace? Ya saben lo que hace, hermano. Y los discípulos, por si acaso, vieron eso. Cuando Jesucristo resucita, hermano, vamos a ver eso más adelante, los va a tratar con mucha dureza a sus discípulos otra vez. Y les va a decir, ¿por qué son tan tardos y lentos para escuchar, para aprender todo lo que yo ya les dije? Y esa reprensión, hermano, era algo que necesitaban. El que no ama, el que odia, hermano, es el que no quiere corregir. Ahora, ¿qué características más tiene el amor de Cristo, hermano? No puedo ver todas, pero déjame darte algunas más, humilde. ¿Qué acaba de hacer Jesucristo en Juan capítulo 3, hermano? Les acaba de lavar los pies. No voy a tomarme mucho tiempo en esto porque acabamos de estudiar eso. Les acabo de lavar los pies. El amor, hermano, es así. Está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por el ser amado. No importa la obra que sea, no importa lo humillante que sea ante la sociedad. Hemos hablado, hermano, Jesucristo se puso al nivel de un esclavo por sus discípulos. Los esclavos y los de menor rango eran los que lavaban los pies. Y Jesucristo dice, sabes, yo soy Señor, yo soy Dios. Yo estoy dispuesto a hacer eso por ustedes. Y hermano, estamos en ese contexto. Jesucristo les acaba de lavar los pies. ¿Qué no estás dispuesto a hacer por tu hermano? Hermano, a veces yo conozco gente que cree que por su estatus, que cree que por sus estudios, no, yo no estoy para este tipo de cosas, ¿sí? No, ¿qué no estás dispuesto a hacer, hermano? Porque Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué no estás dispuesto a hacer tú por tus hermanos? Y añadiéndole a esto, hermano, el amor de Cristo es sacrificial. ¿Qué está a punto de hacer Cristo, hermano, por sus discípulos? Está yendo a la cruz a morir por ellos. Hermano, y en todo esto, Jesucristo, con todo esto, Jesucristo le dice a sus discípulos, ámense como yo los he amado. Como yo los he amado. Este es un amor incondicional, este es un amor sacrificial, este es un amor justo, purificador, benigno. Este es un amor que busca, que llama, este es un amor humilde. Este es un amor, hermano, que está dispuesto a entregar todo por el bien del ser amado. Ese es el amor de Cristo, hermano. Y el amor de Cristo es eterno. No termina. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos justo comenzando este capítulo? Yo los he amado hasta el fin. Así hemos comenzado este capítulo, hermanos. Ahora, para terminar, hermano, escucha el versículo 35, por favor. Sé que nos estamos alargando un poco más. Escucha lo que dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermano, mostrar este amor, uno, es lo que evidencia que alguien realmente es cristiano. ¿Sí? Ahora, ¿lo vamos a hacer perfectamente? No. Pero un cristiano, hermano, va a mostrar estos frutos, este amor que Cristo nos ha mostrado. Vamos a mostrar ese tipo de amor, hermano. Eso es inevitable. El apóstol Juan, el mismo que nos escribió este evangelio, nos va a decir, 1 Juan capítulo 4, versículos 7 al 12, el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermano, por si acaso, el mostrar este amor, si bien, como dije, como cristianos vamos a fallar, vamos a errar, pero hermano, en todo cristiano se va a ver la manifestación de este amor. Este es el fruto del Espíritu, que Cristo mismo nos va a decir más adelante que nos va a dar. Ese es el amor que el Espíritu Santo produce en nosotros. Entonces, si tú no amas a tus hermanos de esta manera, escucha, tienes todas las razones para dudar de que eres cristiano. Todas las razones para dudar de que realmente eres creyente. Porque este es el amor, hermano, que se produce en los verdaderos cristianos. Pero ahora, hermano, Jesucristo no nos está diciendo específicamente esto acá, si bien tiene relación con esto. Este amor es una evidencia de que alguien realmente lo ha conocido. Pero Jesucristo, hermano, nos está diciendo algo más. Y es la importancia de este mandamiento para la obra que tú y yo tenemos. Hermano, ¿qué obra tenemos tú y yo? Ir y predicar el Evangelio a las naciones y hacer discípulos, ¿sí o no?
Ahora escucha, Jesucristo nos dice, ¿sabes cómo el mundo los va a reconocer a ustedes como mis discípulos? ¿Sabes cómo? Porque se muestran este tipo de amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermano, esto es muy importante para la misión que tenemos como iglesia. Porque hermano, ¿qué pasa cuando los cristianos hablan muy bonito, pero no se aman como Cristo nos ha amado? ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que sucede? Nuestra misión, hermano, el evangelismo, la gran comisión que nosotros tenemos es estorbada. Jesucristo dice, ¿sabes cómo la gente va a reconocer de que ustedes son mis discípulos? Porque manifiesten este amor entre ustedes. El evangelismo es por eso que muchos autores al tocar este tema van a decir esto, el evangelismo no va a tener el impacto que debería a menos de que la iglesia manifieste este amor. Hermano, cuando tú sales a la calle a evangelizar, ¿qué es lo que te dice la gente? ¿Qué es lo que te dice la gente? Hermano, yo he escuchado esto muchas veces. Yo no quiero ser cristiano, ¿por qué? Porque los cristianos, ¿cómo son? Mienten, roban, son peores que los incrédulos. Entre ellos mismos se están peleando, ¿sí? Bueno, ¿tú crees que eso ayuda al evangelismo? ¿Tú crees que eso contribuye a la misión que tiene la iglesia? Y Jesucristo, hermano, dice, ¿sabes? Es por esto que el mundo debería conocerlos, por cómo se aman. Es por esto que deberían ser conocidos. Por esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, por cómo se aman. Y hermano, ojalá que volvamos a una etapa, en la etapa temprana de la iglesia, literalmente los apologetas cristianos van a utilizar esto como una defensa. Escucha, los romanos estaban persiguiendo a la iglesia, los judíos estaban persiguiendo a la iglesia. ¿Sabes qué van a responder los cristianos? Van a responder, ¿por qué nos persiguen? Si nosotros, ustedes saben cómo nos amamos. Entre nuestra comunidad saben cómo nos perdonamos los unos a los otros, cómo nos tenemos compasión, cómo incluso amamos a nuestros enemigos. Hendrickson, por ejemplo, en su comentario escribe esto acerca de Tertuliano, el 200 después de Jesucristo. Escucha esto para terminar. Tertuliano va a decir, pero sobre nosotros se dice de que no se ha conocido un amor tan noble y tan distinguido. Los incrédulos más bien dicen de nosotros, esto dice Tertuliano, escucha, wow, cómo se aman ellos entre sí. Vean incluso cómo ellos están dispuestos a morir los unos por los otros. Hermano, eso en una época de la iglesia se utilizó como una defensa para decirle al mundo por qué nos odian, por qué nos persiguen, por qué no reciben nuestro mensaje. Cuando nuestro mensaje, nuestro evangelio, esto es lo que produce en nosotros. Un amor como el que Cristo ha mostrado a este mundo. Hermano, esto es muy importante. Y escucha una vez más, Jesucristo dice, por esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren este amor los unos por los otros.